Amada Iglesia Jeruel, Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar. Y bueno, hoy vamos a seguir adelante en nuestro estudio que tenemos los miércoles, ¿verdad? Recordemos que estamos precisamente en el capítulo número 5 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto. Y hoy vamos a exponer de los versos 11 al 13. Hicimos nuestro título a modo de pregunta: ¿quiénes conocen el temor a Dios? Pareciera que esta pregunta es rebuscada, pero es bastante simple, ya que aquellos que no conocen al Señor, bueno, pues es muy difícil que puedan saber exactamente cuál es su temor. Pero eso es lo que vamos a exponer el día de hoy, ¿verdad? Así que vamos, y les invito a que vayamos con nuestras Biblias ahí a 2 Corintios en el capítulo 5, verso número 11, ¿sí? 2 Corintios, capítulo 5, verso 11. Y dice la Escritura así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Bueno, Pablo va a hablar aquí respecto a que muchos desconocen este temor del Señor, pero aparte también va a hablar de que solamente es revelado a la conciencia de los mismos hombres, y esto, bueno, en específico para aquellas personas que han llegado a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, que han entregado su vida a Él, que se han arrepentido de su pecado y que aparte han creído por la fe en nuestro Salvador. Entonces, este compendio de cosas es lo que Dios hace cada vez que un cristiano auténtico y genuino ha llegado a los pies de Cristo y empieza a tener conocimiento de la palabra de Dios, que es depositado en su corazón la necesidad de vivir en santidad. Por ello es que el verso número 11 dice: conociendo pues el temor del Señor. Aquí el apóstol Pablo está mostrando que hay un conocimiento con antelación, algo que ha depositado Dios en el corazón de cada creyente, y aquellos creyentes que verdaderamente buscan al Señor de todo su corazón. Entonces, al decir Pablo, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, bueno, está hablando de aquellos que son creyentes, que tienen un conocimiento innato de este temor a Dios. O sea que tanto los corintios como él, como sus colaboradores, bueno, tienen en su haber, en toda la sabiduría y en su conocimiento, lo que significa el verdadero temor a Dios. Esto nos lleva a desarrollar el primer punto que ya brevemente, bueno, con antelación también les hemos enviado nuestro bosquejo para el día de hoy. Y el primer punto menciona que este temor de Dios, ¿quiénes lo conocen? Bueno, es revelado solo a los que son hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues el temor de Dios. Ahora, no se refiere precisamente el temor de Dios a un miedo sobrecogedor y terrorífico que nos dé que nos haga temblar al momento de llegar a buscar a Dios y que tengamos un miedo, ¿verdad? Sino aquí habla de un santo sentido de respeto, de reverencia por la santidad y por la divinidad del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que significa estar delante de Él, ya que algún día vamos a estar en el tribunal de Jesucristo, como dice ahí el verso número 10 de esta segunda epístola en el capítulo 5, o sea, un verso anterior, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que aquí está diciendo el Señor, cualquier cosa puede suceder, pero date cuenta y percátate que todas tus acciones en esta tierra van a tener consecuencias, ya sean buenas o malas. Entonces, aquí se puede decir que el apóstol Pablo somete tanto a sus colaboradores como a él mismo a un examen introspectivo, a un examen de conciencia, y él desea que se le examine, ¿verdad?, por completo, para ver si
si su predicación, si su ministerio ha servido de algo y que tuviera alguna tacha, ¿verdad? Por lo cual es que es necesario que esto para él era muy importante el saber cómo es que estaba siendo evaluado. ¿Para qué? Para que la causa del evangelio avance y evaluar si su conducta ha sido ejemplar o de plano reprobada. Vean ustedes cómo menciona en el capítulo número 2, verso 17, y esto lo tenía bastante claro el apóstol Pablo, su condición delante de Dios y sabiendo ante quién estaba predicando primeramente, o sea, quién era su primer espectador en el momento en que él se pudiera parar en un púlpito o cuando predicara del mismo evangelio. Y aquí lo dice el Señor en el verso 17, en el capítulo 2 de esta misma epístola: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios y delante de Cristo hablamos. Esto refiere claramente que había un sentido de la responsabilidad, de la santidad, del respeto a lo grandioso que era Dios y de la majestuosidad que representaba el hecho de hablar en el nombre del Señor. Para él, para el apóstol Pablo, estaba mostrando verdaderamente que tenía un temor reverencial al Señor, ¿verdad? Vean ustedes en el capítulo número 4, verso 2, también menciona algo para apoyar lo mismo. Y dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Nunca hemos utilizado la escritura para beneficio personal y mucho menos hemos tratado de adulterarla como para inmiscuir o sacar ventaja sobre otras personas. Al contrario, tratamos de buscar que la predicación del evangelio sea llana, plena, precisa, muy clara. ¿Para qué? Para que en su momento la gente pudiera conocer y pudiera llegar a los pies de Cristo, y no precisamente por el testimonio de Pablo, sino por la misma palabra de Dios que se dictaba o que se predicaba con precisión. Esto nos lleva a considerar verdaderamente que todos, en ese entonces los corintios, bueno, tenían que mirar sus vidas como si estuvieran ante el tribunal de mi Señor Jesucristo en este momento. Y esa comprensión de las cosas, bueno, hacía que Pablo pudiera comprender perfectamente lo que significaba el temor a Dios. Así que él está exhortando a todos los corintios a que se examinen a sí mismos como si estuvieran ante este tribunal. Y es lo mismo que nosotros debiéramos de hacer día con día cuando hemos fallado, cuando has cometido pecado, cuando has hecho tropezar a alguna persona, cuando has dicho alguna palabra blasfema, cuando has tenido un pensamiento perverso, indigno delante de Dios. Siempre debemos de ir constantemente pidiendo perdón y humillándonos delante del Señor. ¿Para qué? Porque algún día vamos a estar ante su tribunal. O sea que no estamos diciendo que seamos perfectos, sino que día con día nosotros mismos tenemos que estar considerando que nuestra vida tiene que dar un testimonio, porque somos como evangelios vivientes o las palabras de Dios hablando a la vida de aquellas personas que no conocen, y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, en algún sentido Dios lo ve. Entonces pudiéramos decir que toda nuestra vida o todo nuestro andar en nuestra breve estancia en esta tierra, bueno, pues vamos a ser examinados a fondo, se puede decir hasta con el microscopio, siendo creyentes, por todo el mundo. Pero no solamente por todo el mundo, sino por el mismo Señor que nos juzga, ¿verdad? Miren, vayan por favor ahí a 1 Corintios en el capítulo 4, verso 4. 1 Corintios 4, verso 4. Y dice así:
la escritura en 1 Corintios capítulo 4, verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no porque no tenga mala conciencia, no porque les diga que estoy orando todos los días, no tenga yo una maldad. Y tampoco estoy diciendo que soy justificado delante de Dios. Dice, pero el que me juzga es el Señor. O sea, está diciendo, con todo y que yo en su momento pudiera pensar que soy bueno, con todo eso, Dios tiene el mejor criterio y sobre todo sabe cuando estoy calificado y cuando estoy descalificado. Eso nos debe de poner también en desafío a nosotros, porque nosotros mismos pudiéramos pensar que lo que hacemos es bueno delante del Señor, pero cuando lo filtramos directamente a través de la palabra de nuestro Dios, podemos darnos cuenta que muchas cosas de las que hacemos son malas, son indignas, son deshonestas delante del Señor, y por ello es que siempre tenemos que buscar el perdón de Dios. Ahora, por otro lado, nuestra estancia aquí en esta tierra, bueno, vemos claramente cómo es que todas las cosas van a ser y están prácticamente desnudas delante del Señor, y en medio de que nosotros pudiéramos decir muchas cosas por nosotros mismos, bueno, Dios ya lo sabe de antemano. Vayan ustedes, por favor, a la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 4, Hebreos capítulo 4, verso número 13. Hebreos capítulo 4, verso número 13. Dice así la escritura: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, está diciendo aquí el escritor de los Hebreos, todo lo que está creado por Dios, Dios tiene el sentido y propósito de las cosas, de eso que ha sido creado, ya sea algo inanimado o sea un ser viviente. Y dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea, en resumidas cuentas, aquí el autor de los Hebreos dice, todo está en manos del Señor. Todo prácticamente está mostrando verdaderamente a Dios lo que hay en lo profundo del corazón de cada ser humano, ¿verdad? Y que por más buenas intenciones que pueda tener cualquier persona, siempre y todo cuanto digamos, siempre tiene que ser filtrado a través de la palabra de Dios, porque al fin y al cabo Dios es el único que nos juzga. Así que pudiéramos pensar que en todo momento, ¿verdad?, debemos de probar nuestra integridad y nuestra responsabilidad como servidores de Dios, como el mismo Pablo lo hacía, ¿verdad? El verso 11 dice, pero a Dios le es manifiesto que son lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Aquí hay un segundo punto que nosotros podemos exponer, que los que conocen el temor de Dios, bueno, debemos de considerar que este temor de Dios es revelado solo a las conciencias y pensamientos de aquellos que son escogidos. Entonces Pablo está diciendo que podemos decir mucho de nosotros mismos, de nuestros logros, de nuestras proezas y de todo lo que hemos hecho en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y hasta querer demostrarle a la gente pues todo lo más piadoso que hemos sido, que somos santos y que hemos hecho muchas cosas delante de Dios, ¿verdad? Pero a Dios no le podemos engañar, ¿verdad? Por ello es que el verso 11 dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, que en lo más profundo de nuestro corazón Dios nos conoce. Y luego dice el mismo verso 11, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, el apóstol Pablo está diciendo en espera de que los mismos creyentes tengan el conocimiento profundo en su corazón y en su conciencia de que este temor de Dios sea revelado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos nosotros fielmente considerar lo que significa ser un verdadero creyente y lo que ha significado
el hecho de que Jesús fue crucificado, que murió en esa cruz y que después, ¿sí?, fue resucitado al tercer día para ascender al reino de los cielos y que estará, ¿verdad?, esperándonos cuando el Señor nos llame directamente a su presencia. Entonces aquí podemos ver cómo es que el apóstol Pablo está diciendo en el verso número 11, vuestras conciencias. Algo importante que podemos ver es que él lo dice en plural, ¿sí? Vuestras conciencias. No le está hablando a un puñado de hombres, le está hablando a todos los miembros de la iglesia de Corinto. Pero esta es una epístola y la epístola, cualquier epístola, es una carta abierta. Y yo sé que el apóstol Pablo, aunque le escribió a los corintios, desconocía totalmente el alcance de cada una de sus epístolas, desconocía que iban a estar dentro de lo que es la palabra del Señor. Y esta palabra del Señor también es tan actual, tan vanguardista y tan precisa para nosotros, que nosotros mismos pudiéramos pensar que también nos habla a nosotros, porque habla a nuestras propias conciencias. O sea que el apóstol Pablo en este verso 11 está diciendo y le está pidiendo a los corintios, como a nosotros, a través del Espíritu de Dios, ¿verdad?, que disciernan, que nosotros podamos discernir, que podamos testificar de la veracidad de nuestras propias palabras y lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestros pensamientos. A esto se refiere cuando el temor de Dios es revelado a nuestras conciencias y a nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque esto provoca que nosotros seamos obedientes. Cuando es revelado el temor de Dios al corazón del cristiano es porque el cristiano sabe que ha fallado. No necesita ir a preguntarle al pastor, no necesita ir a preguntarle al diácono, no necesita ni siquiera preguntarle a alguien. Sabe en su propia conciencia que ha fallado, que ha tropezado, que ha pecado. Y lo menos que puede hacer es rápidamente ir, humillarse delante del Señor, pedir perdón y buscar que verdaderamente Dios le indique su camino y por el sendero donde debe de andar, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente cómo es que Dios va a actuar en el corazón de aquellos que tienen una conciencia pura y santa, porque este temor es depositado en aquellos que tienen ese temor del Señor y que se arrepienten todos los días en su corazón porque no le quieren fallar al Señor. El verso 12, mis queridos hermanos, dice ahí, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay un tercer punto que vamos a exponer, que es el que el temor de Dios es revelado solo para glorificar a Dios. El temor de Dios es revelado solo para glorificar a Dios. ¿Por qué razón decimos esto? Bueno, el apóstol dice que él no necesita cartas de recomendación. O sea, dice, no nos recomendamos a nosotros mismos, ¿verdad? No traemos nosotros medallas, no traemos trofeos, no venimos a decirle a la gente cuántas personas han llegado a los pies de Cristo a través de nuestras vidas, no decimos que nosotros hemos sido instrumentos de Dios, no venimos a vanagloriarnos, no está diciendo nada de esto, ¿verdad? Él dice, no necesito ninguna carta de recomendación como para ganar la aprobación de los mismos creyentes, ¿verdad? Ya que ellos mismos, bueno, pues eran las propias cartas de recomendación, como lo dice precisamente el capítulo número 3 de esta misma epístola de segunda a los Corintios, en el capítulo número 3. Vayan ustedes para allá, ¿verdad? En el capítulo número 3, y dice ahí, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto
que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y bueno, esto verdaderamente es algo profundo en el corazón de aquellos que verdaderamente entienden y conocen, saben a lo que significa el que uno mismo sea un testimonio fiel de quién habita en el corazón, quién está en nuestro propio corazón. Por ello es que nosotros debemos de ser sermones vivientes, porque a todos lados que vamos, ¿verdad? La gente nos lee, no por lo que traemos en una playera, ni lo que puedes traer en tu gorra, que dice Cristo te ama. No, te lee en el corazón por tus palabras, por tus acciones, por todo lo que puedes decir y tu forma de actuar. Entonces la gente ve verdaderamente a un creyente de aquellos, ¿verdad?, que han sido verdaderamente convertidos. Entonces, aquí podemos ver claramente que cuando el apóstol Pablo dice, yo no necesito recomendación de nadie, ¿sí? Solamente ustedes son aquellos que pueden recomendar. ¿Por qué? Porque ustedes han sido instruidos, han sido capacitados, han sido doctrinadas por mí mismo y por mis colaboradores. O sea que el apóstol Pablo en su momento no tiene ningún interés en dar argumentos a su propio favor por la propia causa, ¿verdad? No estaba buscando su propia gloria, prefería más bien que los miembros de la iglesia de Corinto glorificaran el evangelio y que ellos puedan ser sembrados de una forma firme al momento de que aquellos que estaban en contra del evangelio que Pablo predicaba, pues ellos tuvieran una postura en donde pudieran hablar verdaderamente del evangelio, en donde pudieran también esgrimar y tal vez mostrar el conocimiento que había sido sembrado en su propio corazón, y no precisamente con las apariencias externas, de lo cual aquellos opresores o aquellos falsos maestros que estaban llegando a Corinto y que en su momento estaban alrededor de los mismos corintios, ya sea en las sinagogas o en las iglesias, en donde se infiltraban buscando meter herejías y doctrinas que única y exclusivamente estaban buscando vanagloriar a los mismos creyentes, ¿verdad? Miren ustedes en el capítulo 11, verso número 18. Capítulo 11, verso 18 de esta misma segunda a los Corintios. Dice la escritura, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, ¿sí? Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, hay mucha gente que llega para vanagloriarse, hay mucha gente que ustedes los pueden escuchar. ¿Qué no se percatan ustedes con ese discernimiento que Dios les ha dado, que son falsos maestros? Eso es lo que está preguntando y es lo que les está diciendo directamente a todos, ¿verdad? Aquellos creyentes que estaban ahí. Y entonces el mismo apóstol Pablo dice, bueno, estos falsos maestros son adversarios y se están gloriando nada más en sus propias cartas credenciales y son guiados única y exclusivamente por la vista y no por la fe. Ellos están mostrando, están representando un mensaje ineficaz y les están dando solamente paja y no precisamente del poder de Dios que ellos en su momento dado debieran de centrar única y exclusivamente en el evangelio de Jesucristo. Pero sin embargo basaban su propia doctrina en los éxitos personales y se sentían celebridades, se sentían como estrellas de cine en la iglesia, ¿verdad? Entonces, lógicamente que el apóstol Pablo dice, bueno, pues es que yo no necesito cartas credenciales para este tipo de personalidades. El verso 12, en la segunda parte, menciona, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Los corintios necesitaban tener y mirar las razones para enorgullecerse de la fidelidad de Pablo en su servicio
al Evangelio. O sea, dicho de otra forma, los corintios se deberían de enorgullecer de tener al apóstol Pablo como un maestro, como un predicador, y no precisamente, ¿sí?, de los falsos maestros que llegaban de vez en cuando a buscar sorprender a los fieles creyentes. Entonces, vemos cómo es que ellos no tenían precisamente unos argumentos firmes, pero los corintios sí lo tenían. Y no como estos falsos maestros que solamente tenían un conocimiento superficial. Así que los corintios, cuando tuvieran verdaderamente la convicción y la firmeza de testificar el nombre de Jesucristo, bueno, se convertirían verdaderamente en cartas de recomendación del mismo apóstol Pablo, pero ya no solamente del apóstol Pablo, sino de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Conocidas y leídas por todos, como ya leímos en el capítulo 3, en el verso 2. Ahora, siempre habrá una jactancia, y había una jactancia en los predicadores de aquella época, como lo puede haber y lo habría en ese momento por todos sus adversarios. Y Pablo los considera como una predicación hueca, que su mensaje era totalmente superficial en cuanto a su conducta. Eran un ejemplo de lo contrario de lo que Jehová le había dicho a Samuel. Miren, vayan ustedes a Primera de Samuel en el capítulo 16, verso 7. Primera de Samuel, recuerden que está en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 7. Dice así el Señor en su palabra: y Jehová respondió a Moisés, no mires a su parecer, ¿verdad? Aquí cuando estaba buscando ungir a aquel nuevo rey, que en este caso iba a ser David, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí podemos ver claramente cómo es que Dios te da en ocasiones el discernimiento para conocer a las personas que verdaderamente son genuinos en su corazón y te hablan con palabras que demuestran el amor que tienen a Dios, así como te puedes encontrar a cualquier otra persona que hace cosas totalmente desastrosas, ¿verdad? Y que sin embargo Dios te da el discernimiento para alejarte de ellas mismas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sopesa los corazones y también te da un discernimiento para entender y conocer quién verdaderamente es un genuino creyente. Ahora, por otro lado, los que se oponían, ¿verdad?, a Pablo, valoraban mucho las cartas de recomendación, ¿verdad?, como lo vimos en el capítulo 3. ¿Y qué es lo que valoraban estos hombres? Bueno, la elocuencia primeramente, ¿verdad? Valoraban también la herencia, valoraban el linaje judío, valoraban las visiones, las revelaciones, el hacer milagros. Todo esto para los falsos maestros era necesario y era prácticamente lo que buscaban, y se gloriaban ellos en poseer estas cualidades externas y hasta se burlaban del apóstol Pablo que no las poseía o que no las tuviera. Sus objetivos solamente eran vanagloriarse en las apariencias, en sus habilidades, en su linaje, pero no llegaban a conocer cuál era la verdadera religión, como lo dice claramente Santiago en el capítulo 1, verso 17, o la calidad espiritual de las personas, ¿verdad? Porque esto prácticamente es cosa del corazón y esto debe de estar en sintonía con el Señor. Miren, vayan ustedes por favor a la epístola de Santiago. La epístola de Santiago está después de la epístola de los Hebreos. Santiago en el capítulo 1, verso 13. Y dice así el Señor, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, pero por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia y es traído y seducido.
Entonces, podemos ver claramente que ellos buscaban tan solo el poder gloriarse, iban a gloriarse. Y si se trata de gloriarse, bueno, pues debemos de gloriarnos siempre, pero única y exclusivamente en el Señor, como lo dice 1 Corintios capítulo 31, ¿verdad? Ahora, en esta sociedad, mis queridos hermanos, en una sociedad normal, a veces la aprobación es muy importante. Si nosotros estamos en una sociedad, la que sea, a veces las normas de aprobación son muy importantes para poder pertenecer a una de ellas. Y se nos aplica a todos y especialmente a quienes son líderes. En ocasiones nos esforzamos por conseguir una puntuación positiva, el ser aprobados y que esto, bueno, refleje buena voluntad del grupo al que pertenecemos, ya sea también de nuestra familia, de los amigos, de los colegas, del público. Y dentro de los templos, al final del culto, también sucede esta situación. Cuando los predicadores se despiden de los miembros de su congregación, reciben comentarios de aprobación verbal. Y esto, aunque no es malo, ¿verdad? Los pastores saben perfectamente que no deben de recibir la gloria y honor, sino que esto solo pertenece a Dios mismo. Así que la tentación de promover los elogios hacia uno mismo es incitante, pero la realidad es que deshonra a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que debe de ser glorificado. Las palabras de Jesús son un antídoto en todo caso y oportuno para quienes a veces tienen esta tentación. Y dice el Señor en Lucas 17, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado el Señor, debéis decir, somos siervos inútiles, ¿verdad? Porque hemos hecho nada más lo que debemos de cumplir delante del Señor. Y punto. Eso es todo. Somos siervos inútiles, ¿verdad? El último punto, mis queridos hermanos, está basado en el verso número 13. Dice, porque si estamos locos, es para Dios. Si somos cuerdos, es para vosotros. El temor de Dios es revelado solo por el amor de Dios a sus escogidos. Si el apóstol Pablo estaba loco al exponer su propia vida, era solamente por Dios. Pero esta locura le llevó a amar a los corintios conscientemente, a pesar de toda su rebeldía y a pesar de toda su desobediencia de ellos hacia Dios. Y esto es muy parecido, ¿verdad?, la forma en que expuso su vida mi Señor Jesucristo al ser crucificado. Porque aquí podemos decir que en un sentido divino, tierno, delicado, y por amor a nosotros y por obediencia a Dios se entregó para la salvación y para que nosotros mismos alcanzáramos la vida eterna. Si el apóstol Pablo tuvo un motivo para desarrollar su ministerio y glorificar a nuestro Dios en esa locura de la predicación, mi Señor Jesucristo no solamente predicó el Evangelio, sino que también entregó su vida por ti y por mí. Y es la causa por la cual hoy nosotros, tú y yo, hemos sido redimidos, hemos sido santificados y estamos en espera de que algún día nuestro Dios nos lleve a la gloria eterna directamente para estar en su presencia en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, que nos guarde y que el temor de Dios siga siendo sembrado y cimentado en nuestro propio corazón. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar de tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a poder comprender, a discernir este temor divino que tú nos otorgas a través de tu palabra al momento de tener temor de Dios. Rogamos para que tú nos guardes. Ayúdanos, Señor Dios, a que constantemente podamos pedir perdón por las cosas indignas que hacemos y que no son honrosas delante de ti. Te rogamos, Padre, que tú nos perdones y ayúdanos a ser mejores creyentes para tu gloria y para el honor de mi Señor y Salvador Jesucristo. A ti, mi Dios, hoy clamamos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos.